Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo cubrir el riesgo de una producción cafetera, uno de los principales retos que tiene hoy día la caficultura a nivel mundial. Permítame presentarme, mi nombre es Andrés Felipe Agredo Montaño, soy negociador internacional con énfasis en finanzas de la Universidad de AFIT, soy licenciado FINRA Series 3. Mi licencia me acredita como asesor de negociación de commodities, cuyas siglas en inglés dicen CTA. Soy miembro aprobado de la Asociación Nacional de Futuros de los Estados Unidos. Tengo 13 años de experiencia como inversionista y trader en commodities y divisas y actualmente me desempeño como portfolio manager en Café Trading Advisors. Importante tener en cuenta que la negociación de contrato de futuros implica un riesgo de pérdida y por ende este tipo de inversiones puede no ser apropiado para todo el mundo. Es importante que los inversionistas se asesoren antes de utilizar este tipo de instrumentos y la información suministrada en esa presentación es de contenido meramente informativo. Una de las principales características que tiene el precio del café en la bolsa es la volatilidad. Como muchos de ustedes ya conocen, este es un activo que puede tener unas subidas de hasta un 200% en cuestión de unos pocos meses o un par de años, luego tener caídas del orden de hasta un 60-70% y cuya volatilidad anual promedio es del 30%. Es decir, el precio del café a partir de una fecha, es decir, el precio del café de aquí a un año puede estarse tranquilamente negociando un 30% más arriba o un 30% más abajo en promedio con base a la volatilidad histórica. Esto es algo realmente importante, especialmente para las personas que viven de la producción de este commodity. Aquí vemos cómo ha tenido unos rallies, principalmente en el 2010, 2011. Más recientemente, en el año 2016 también, que tuvo una subida importante desde 110 centavos por libra de café hasta 175 para luego retroceder hoy día otra vez por el orden de los 120 centavos por libra. Es importante también analizar el precio del café en Colombia. Este es el precio histórico que la Federación Nacional de Cafeteros ha establecido para pagar la carga de café colombiano que contiene 125 kilogramos. Este precio obviamente depende principalmente del precio de los futuros de café en Nueva York y de la TRM, que es la tasa peso dólar. Obviamente ya tiene la fórmula, pero estas son las dos principales variables que influyen en el precio en Colombia. Uno podría decir, como productor, hombre Andrés, qué bueno yo haber podido en el 2014, en el 2011, en la bonanza, digamos, de precio, por así decirlo, poder haber seguido vendiendo mi café a ese mismo precio en el 2013 y 2014, en lugar de haberme expuesto a la caída tan fuerte que tuvo el precio en la bolsa. O más recientemente, el año pasado, en el 2016, en noviembre, que estuvo negociándose por el orden de 1 millón de pesos la carga de café y hoy día, el 30 de junio, está otra vez por los lados de 800.000 pesos la carga y sabiendo que incluso hace poco estuvo por el orden de los 750.000 pesos. Eso es una volatilidad del casi el 30%. Qué bueno uno poder haber dicho, Andrés, qué bueno que yo en este momento, en el 2016, estuviera vendiendo mi café a 1 millón de pesos, que es lo que lo vendí en noviembre del 2016. Pues bien, eso es perfectamente posible y es precisamente la función principal de los contratos de futuros. Es decir, la bolsa no se hizo para alegrarme, o sea, yo como cafetero alegrarme y hacer fiesta cuando el precio sube y luego sufrir cuando el precio cae, sino para aprovechar cuando el precio está alto, cuando el precio está favorable para mi negocio, cuando yo pienso que es un precio en el que ojalá en el futuro, si yo pudiera fijar mi producción a este precio y mi negocio sería rentable, pues bien, poder utilizar estos instrumentos para realizarlo. Y es precisamente eso lo que vamos a hablar hoy. Un contrato de futuros, yo puedo comprarlo o puedo venderlo. Si yo lo compro, es una compra de largo, significa que estoy apostando a que el precio va a subir, gano si el precio sube y pierdo si el precio cae.
Una venta en corto es una apuesta de que el precio vaya a caer, entonces si el precio cae yo gano con esta posición y si sube pues pierdo con esa posición. En el caso de un productor de café, si voy a vender mi producción futura, yo utilizo una cobertura de venta, es decir, yo a la hora de recoger mi café o de las floraciones puedo estimar que el año siguiente aproximadamente voy a cosechar X cantidad de café y lo que hago es que vendo a futuro utilizando la bolsa, utilizando una venta en corto de un contrato de futuros con la finalidad de fijar el precio y cubrirme frente a una probable caída en los precios. Para ser más exactos, vamos a hablar aquí de un ejemplo práctico, una aplicación práctica de coberturas y vamos a hablar aquí sobre unos conceptos importantes que vamos a tocar, que es la conversión de 1 kilogramo a 2.2 libras, por ejemplo. Una carga de café contiene 125 kilogramos, una arroba contiene 12.5 kilos, un contrato C contiene 37.500 libras de café, un contrato TRM de la tasa representativa de mercado dólar frente al peso colombiano contiene 50.000 dólares, un contrato mini de TRM contiene 5.000 dólares, que es una de las características de los contratos de futuros, y es decir, que son estandarizados. Y para yo poder negociar, sea en largo o sea en corto, es decir, comprar o vender un contrato de futuros, el broker me pide que tenga una cantidad de dinero que se llama el margen requerido, que en el caso de un contrato C estamos hablando de 3.700 dólares aproximadamente. Obviamente estos márgenes pueden variar. Un contrato TRM 4.000 dólares y un contrato mini TRM de 400 dólares. Es importante no confundir este margen con el costo, es decir, yo no tengo que pagar, sino eso no es lo que me cuesta, sino es lo que yo tengo que tener en mi cuenta quieto mientras tenga la posición de cobertura abierta. Obviamente en el momento en el que yo cierre mi posición, obviamente puedo volver a retirar mi margen. Entonces, para un ejemplo práctico, situémonos en el 28 de octubre del 2016. Si yo como cafetero en ese momento puedo estimar que en el 2017 voy a producir unas 300 cargas de café de 125 kilogramos cada una, quiere decir que mi producción estimada sería 37.500 kilos o 82.673 libras utilizando los factores de conversión. Para esto, quiere decir que yo utilizaría estas 82.673 libras, las divido frente a lo que tiene un contrato C, que serían 37.500 libras. Estaríamos hablando de 2.2 contratos C, pero como yo no puedo fraccionarlos, pues digamos que lo aproximo a lo más cercano, que sería 2 contratos. Es decir, para mi cobertura utilizaría 2 contratos C, vendería. El precio del café interno estaba la carga en ese momento en 990.000. El contrato SEC a entrega septiembre del 2017 estaba a 1,7450 dólares la libra. La TRM estaba a 2.966. Y en ese momento, digamos que yo voy a hacer mi cobertura. Entonces, vendo dos contratos C. Esto recibo, es decir, 2 por $1,74 por 37.500 dólares. Este es el valor de mi cobertura, 130.875. Este es el margen, 7.400 dólares que yo debo tener en mi cuenta mientras tenga abierta esa cobertura. Pero si estoy en Colombia, tengo que cubrirme también frente a una potencial caída de la tasa de cambio. Entonces, en ese caso, utilizaría, para cubrir 130.000, utilizaría dos contratos de TRM estándar de 50.000 y 6 de 5.000 para que me sumen 130.000. Es importante que las coberturas nunca son la cantidad perfecta, sino aproximada. Entonces, si yo vendo dos contratos TRM ya a la tasa, a esta tasa, más los 6 contratos minis, me valdría mi cobertura 385.659.000 pesos. Y para tener esos contratos de TRM, el broker me pide 10.400 en total. El margen total requerido para mis coberturas es de 17.800 dólares,
que sería 52.800.000 pesos aproximadamente. Digamos que mantengo mi cobertura hasta el 29 de junio. En esta fecha, el precio interno cerró a 820.000 pesos, el dólar, la TRM a 3.023,64 y el contrato C cerró a $1,2635 la libra. Entonces, en este momento yo deshago mi cobertura, es decir, hago la acción contraria, compro los dos contratos C, entonces ya hago la misma operación, pero lo multiplico por el precio en el que está, vale 94.763 como había vendido, entonces tengo una ganancia que es la diferencia entre 130.000 y 94.000. Serían $36.113. Esa sería mi ganancia. Que si lo llevo a la TRM de esta misma fecha, estaríamos hablando de 109.192.200. Luego deshago mi cobertura de TRM, compro, o sea, hago la acción contraria, los dos contratos de TRM, compro los 6 contratos minis de TRM para un valor de cobertura de 393 millones. Y la diferencia, como aquí yo compré a un precio más alto, estaba más alto, entonces tengo una pérdida de 7.413.000 pesos, que sería la diferencia. En total, yo aquí gano en esta cobertura de café, en la cobertura de TRM pierdo estos 7 millones y en total, digamos, tendría una ganancia de mi cobertura de 101.777.300 pesos. Esta ganancia en cobertura lo que hace es que cubre la diferencia que yo como cafetero dejo de percibir porque el precio del café internamente está valiendo 820.000 pesos, es decir, menos de lo que estaba el 28 de octubre. Entonces, esta diferencia o esta pérdida que yo dejo de recibir por mi café, estamos hablando de 52 millones de pesos, precisamente lo que hace la cobertura es que cubre esa pérdida y así yo protejo mi negocio frente a la caída del precio del café. Y esto es sencillo realizarlo, esto no es algo difícil. Obviamente requiere una capacitación, esto está al alcance de cualquier persona que produzca café, incluso hay otros contratos más pequeños para las personas o los cafeteros que tienen producciones más pequeñas. Espero con este ejemplo haberles dado unas luces de lo cerquita que estamos todos para sacar ventaja, sacarle provecho a la bolsa en lugar de sufrir cuando la bolsa cae. Obviamente para esto vamos a lanzar, estamos eh, muy próximos a lanzar unos seminarios para inversiones y coberturas en café en la bolsa de Nueva York. Nosotros queremos acercarlos a cualquier persona que produzca café y no solamente personas que quieran simplemente invertir en la bolsa y tener una, digamos, como una exposición, una rentabilidad en sus inversiones y diferente a los activos en particular. Estas modalidades, estos seminarios, obviamente vamos a hablar de cómo obviamente interpretar los gráficos, cómo hacer el análisis técnico, el análisis fundamental, cuándo mirar que el precio está alto, cuándo el precio está caro, cómo utilizar las plataformas. Obviamente es un seminario muy completo. Las modalidades es personalizado, presencial y online. Entonces, queremos invitarlos a que nos escriban a info@invertirencafé.com. Las primeras personas que nos escriban por ahora solamente, mira, quiero tener más información sobre los seminarios, vamos a darles un descuento, una promoción de lanzamiento. Muy próximamente vamos a tener también habilitado el portal web invertirencafé.com. En este momento, hoy 30 de junio, todavía no está, aproximadamente en unas 2 semanas pensamos que va a estarlo, pero por ahora escríbanos a este correo, díganos quiero tener más información y de inmediato cuando tengamos el lanzamiento y todo se los enviaremos y les daremos una promoción por habernos preguntado con antelación. Los invitamos obviamente a seguirnos en este portal, vamos a compartir información de primera mano importante sobre todo este tema de los futuros, todo este tema de las coberturas, cómo sacar provecho si soy productor y cómo sacar una rentabilidad si soy inversionista. Muchas gracias por su atención, los esperamos y que Dios los bendiga. Hasta luego.